hacia algún hermano, hacia algún vecino, hacia algún familiar, Señor Jesús, te pedimos perdón, porque sabemos que de nuestra boca tienen que salir solamente palabras para alabarte, Señor Jesús. Hemos en algún momento usado nuestra palabra, nuestra boca, para maldecir a alguien, Señor Jesús, inconstantemente te pedimos perdón, porque tú siempre nos das la oportunidad de pedir perdón, y tú eres tan bueno día y nos perdonas, Señor Jesús. Enséñanos a adorar, enséñanos, Señor Jesús, a perdonar a nuestros enemigos, a amar a nuestros enemigos. Si hemos tenido alguna adversidad con nuestros hermanos, Señor Jesús, en la oportunidad de poder abrazar y decir, hermano, te amo, hermano, el Señor te ama, el Señor te protege, el Señor te cuida, Señor Jesucristo. Si en algún momento en el trabajo hemos tenido alguna dificultad, Señor Jesús, es la oportunidad de decir a esa persona con la que hemos peleado, hermano, amigo, hay alguien que te ama, porque Él, amado, yo puedo decirte que también te voy a amar. Y ese nombre es el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Perdona si en algún momento, Señor Jesucristo, a alguien en el trabajo le he dicho alguna palabra que no ha correspondido, porque yo sé, Señor Jesús, que en este mundo es muy difícil llegar a este lugar. Es muy fácil quizás para algún hermano alejarse de tu casa, Señor Jesús, alejarse de tu presencia, pero en ese momento nosotros tenemos que ser el que lo acompaña, el que lo busca y el que le dice, hermano, regresa a la casa de tu Padre, regresa a la casa de tu Dios, regresa a decirle, Padre, me he equivocado y estoy aquí nuevamente para darte gracias, para decirte, Señor Jesucristo, perdón si en algún momento me alejé de ti, pero he venido aquí y espero, Señor Jesús, no alejarme nuevamente, porque fue muy difícil volver acá, porque el mundo dice, oh, me divierto contigo, mira, te presento en Netflix, en Amazon, en cualquier YouTube, cualquier cosa que puede ser más divertida según el mundo, que estar en la presencia de ti, Padre Celestial, pero no es así, ese es el diablo, ese es el demonio, ese es el perjudicador que nos hace alejarnos de ti, Señor Jesús, pero volviendo a regresar a tu iglesia, Santo Padre Celestial, nos damos cuenta que nos equivocamos, que nos arrepentimos y damos gracias de poder haber vuelto a tu casa, nos damos gracias de decir, oh Señor, me arrodillo hacia ti y decirte, Padre, perdóname si estuve 1 año, 2 años fuera de tu iglesia, Señor Jesús, o si en algún momento hice algo que no debía, pero he vuelto aquí arrodillado hacia ti, levantando mis manos para darte gracias y pidiéndote disculpas, Señor Jesús. Si en algún momento me hice algo del mundo que no era de tu agrado, Señor Jesús, te pido disculpas. Si en algún momento, Señor Jesucristo, utilicé algo que no debía o llevé algo de algún lugar que no era mío, Señor Jesús, te pido disculpas, porque sé que para ti eso no es grato, sé que para los ojos de ti, Señor Jesucristo, eso no es bueno, Santo Padre Celestial. Por eso te pido disculpas y vengo con humildad a decirte gracias, Señor Jesucristo, porque me has vuelto a perdonar, porque soy un hijo como el hijo pródigo que pudo haberse equivocado 500 veces, pero he vuelto a la casa de mi Padre a darte gracias. Gracias porque has perdonado de mí, Señor Jesucristo. Oh, Santo Padre Celestial, sí me pude equivocar, sí me puedo arrepentir, Señor Jesús, porque yo sé que en ti hay perdón, Señor Jesús, de los pecados. Yo sé que cada pecado que pude haber cometido, Señor Jesucristo, tú lo perdonas, tú me das gracias, Señor Jesús. Oh, Santo Padre Celestial, disculpa si en algún momento he cometido errores. Sé que cada uno de los hermanos que está aquí en sus corazones tiene ese pequeño fragmento que le dice, Señor, lo que está diciendo el hermano es verdad, pero tengo que decirte, he venido arrepentido a darte gracias, Señor Jesucristo. He venido arrepentido a darte bendición, Santo Padre Celestial. He venido a cantarte nuevamente, Señor Jesucristo, otra alabanza para darte gracias, mi Señor Jesús, y decirte, te amo, Padre Celestial, por todas tus veces, Señor Jesús, por todas las veces que me has perdonado y me has permitido, Señor Jesucristo, volver a tu casa a darte gracias, Señor. Gracias, Santo Padre Celestial. Cantémosle al Señor Jesucristo y démosle gracias por este momento en el cual podemos arrepentirnos, porque Él nos perdona siempre, Señor. Gracias te damos, Santo Padre Celestial. Hoy te siento, Señor.
Gracias, Señor. Alabarte, alabarte. Gracias te damos, oh Señor. Gracias te damos, porque tú has sido bueno, Señor Jesús, porque tú nos has perdonado a través de la cruz, Santo Padre Celestial, nuestro regalo, Señor Jesús, oh Santo Padre Celestial, cúbrelo con tu favor, Señor Jesús, que tu manto sea el que cubre cada nuestro mal, Señor Jesús, porque no hay lugar más bueno de perfección. Oh, alabado sea, Señor, porque aún en la vejez, Señor, tú estás con nosotros, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que está aquí, Santo Padre Celestial. Hasta el más pequeño, el joven, Señor Jesús, el que tiene la edad avanzada, Señor Jesús. Bendícele en este momento, bendícele, porque tu presencia está aquí, Santo Padre Celestial. Porque tu presencia se siente, Señor Jesús. Estamos en una fiesta, sintiendo tu mirada, sintiendo tu bendición. Búscale, siéntele, porque el Espíritu Santo está llenando tu corazón, está llenando tu presencia, está llenando cada uno de nuestros corazones, Señor Jesús. Oh, saltar al Señor, levantarle la mano y decirle, gracias, Santo Padre, gracias, Señor. Oh, Señor Jesús, veo a cada uno de nuestros hermanos cada vez aquí hay una fiesta, hace una fiesta, es tu palabra, Señor. Oh, Señor Jesús, hay liberado cada uno de nuestros corazones, aplaudir al Señor y decirle gracias, Santo Padre Celestial. Gracias porque no nos has abandonado, gracias porque podemos estar aquí, gracias porque tu presencia está llenando nuestros corazones. No me escucha a mí, hermano, escucha al Señor, porque tu palabra está aquí, porque tu sensación, cada uno de los que tiene Señor, no lo puedo ver, todo este rumor de que el Señor está allá, hermano, el Señor le está dando gracias, Señor. Oh, búscale, Señor, escucha, pueblo mío, Señor, dice Padre Celestial, Dios detalloso, inclinar vuestros oídos a la palabra de mi boca, a la palabra de nuestro Señor Jesús. Escucha lo que usted está sintiendo en este momento, es la presencia de nuestro Señor, es la presencia de nuestro Padre Celestial, es la presencia de nuestro Creador, el que ha perdonado nuestros pecados, el que en el madero de la cruz ha hecho, Señor Jesús, nuestra salvación, Santo Padre Celestial. No pierdas, Señor, en esta oportunidad, hermano, no pierdas la oportunidad de darle gracias, porque ha venido al mejor lugar, ha venido a la casa de papá, ha venido a la casa de nuestro Creador. Oh, Santo Padre Celestial, levantarle nuestras manos, levantar su alabanza al Señor. Oh, ahora va a venir nuestro predicador, pero sin antes darle gracias, Señor Jesucristo, por haber venido aquí. Dale la sabiduría a nuestro predicador para que tu palabra esté en este lugar, Señor, que podamos recibirla, Señor, porque tú has sido bueno, Santo Padre Celestial. Gracias, Señor Jesucristo. Cantemos un coro más, una canción, una alabanza más a nuestro Señor, para que pueda venir nuestro coordinador, Santo Padre Celestial, o sea, nuestro predicador, Señor. Amén. Gracias, Señor Jesús. En el principio
Amén, al nombre de Jesús. Amén. Honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Todos somos bienvenidos a la casa del Señor en el nombre del Señor Jesús. Muy contento, dando gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de poder compartir, amados en el Señor, este servicio de adoración en el cual todos somos alcanzados a esta gloriosa bendición. Así que siéntese como en casa. El varón de Dios podía decir, en la casa de mi Padre me conviene estar. Amén. Y hoy nos hemos dado cita para honrar y bendecir al Señor en espíritu y en verdad. Amén. Cuanto más tenemos la visita de nuestro pastor José Alberto Melín. Amén. Que Dios le bendiga ricamente. Amén. También nuestra hermana que nos visita en este lugar, siéntense como en casa. Esta no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Y aquí nosotros venimos a honrar y a bendecir a Dios en espíritu y en verdad. Damos la bienvenida también a nuestro familiar, nuestro tío Jaime. Amén. Dios le bendiga, él es cuyano. Amén. Él es mi cuyano, mi tío. Así que muy agradecido del Señor. Y que Dios prospere ricamente cada uno de los que nos visitan cada día, que podemos reunirnos en la casa del Señor para honrar y bendecir al Señor. Bien, amados en el Señor, habíamos consultado a nuestro pastor que él fuera nuestro predicador, así que vamos a cantar un corito al Señor, un cortito. Vamos a recibir la ofrenda. Así es. ¿Ah? Así es. Ya sí, ya estaremos recibiendo a nuestro pastor. Tenemos que aprovecharlo porque una de las... ¿Por qué? En el lugar, tú necesitas alguien. En el hogar, tú necesitas a Jesús. Y verás que se vive, y verás que se vive, con Jesús en el hogar. Y verás que se vive, y verás que se vive, con Jesús en el hogar. Tú necesitas a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar. Tú necesitas a Jesús. Y verás que se vive, y verás que se vive, con Jesús en el hogar. Y verás que se vive, y verás que se vive, con Jesús en el hogar. Al nombre del Señor Jesús, Amén. honor y gloria por los siglos. Gloria, alabanza. Queremos decirle que también el día sábado estuvimos yendo al lugar de Valparaíso, compartir con nuestros hermanos de aquel lugar
donde estábamos muy contentos, agradecido al Señor que hubiese ido a esta comitiva que fuimos con nuestro pastor Luis Ibarra, nuestro pastor José Alberto Belín, y que Él les habla. Ahí estaba contento, hermano, de habernos tenido en ese lugar. Así que entregando las gratas bendiciones de nuestro Dios. Vamos a recibir a nuestro pastor en este lugar. Quiero leer una escritura, la cual dice de esta forma. La leo en el nombre del Señor. Amén. Dice: oh Dios, ¿quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Amén. Y podía él añadirle: si tu palabra no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Aleluya. Nunca jamás me olvidaré de estos mandamientos, ya que por ello tú me has vivificado. Recibimos a nuestro pastor, él es el predicador de esta noche. Dios le bendiga. Amén. Le decimos bienvenido, pastor. Amén. Bendiciones. Amén. Amén. Que el Señor Jesús nos bendiga. Amén. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Así es. Gracias le damos al Señor por esta hermosa oportunidad que nos da, primero de poder alabar y bendecir su nombre con toda nuestra fuerza. Creemos que en medio de todas las cosas Dios nos da la sabiduría, ¿no es cierto?, el entendimiento, Amén. para poder comprender que simplemente Él nos ama. Amén. Vamos a ir directamente a lo que es la palabra del Señor para ir también redimiendo el tiempo. Libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Vamos a leer el capítulo 39. Libro de Génesis capítulo 39, versículo... vamos a leer el versículo 1 en adelante hasta el 4. Libro de Génesis, búsquelo con calma, para que todos lo podamos leer. También la palabra nos dice: son bienaventurados los que pueden oír. Amén. Entonces el libro de Génesis capítulo 39, versículo 1 hasta el 4, y leemos en el nombre de Jesús. Dice así la escritura. Y llevando José a Egipto, comprólo Potifar, eunuco de Faraón, capitán de los de la guardia, varón egipcio, de mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Versículo 2 dice: mas el Señor fue con José, y fue varón prosperado, y estaba en la casa de su señor el egipcio. Versículo 3: y vio su señor que el Señor era con él, y que todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Y versículo 4 dice: así halló José gracia en sus ojos y servíale. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Amén. Amén. Y amén. Puede sentarse por un momento. Así sentadito vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle: gracias, Señor, te damos por tu gran amor y misericordia, Amén. por la hermosa oportunidad que nos brindas en esta noche de poder hablar por un momento de tu hermosa palabra. Señor, como siempre tenemos la oportunidad de predicarte, decimos: Señor, que hables tú primeramente a mi vida, a mi corazón, y sé que todos juntos vamos a poner por obra tu hermosa palabra. Señor, creemos que tan solo soy un transportador de tu gracia. Así como muchos de nuestros hermanos y hermanas, cuando llega el momento de hablar conmigo, creemos que tu palabra hace vida en los corazones que están dispuestos a oírla con toda su fe. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Que el Señor Jesús nos bendiga en esta noche. Amén. Amén. Gracias le damos al Señor primero porque podemos entender que en Dios somos más que bendecidos. Amén. Y al entender este párrafo de la palabra del Señor, hablando de la vida de José, ¿quién no conoce la historia y vida de José? Así es, Señor. Donde hemos visto a través de la Escritura cómo Dios le bendijo. Y ha quedado marcado y estipulado en la palabra del Señor, Sí, Señor. cómo Dios en aquellos tiempos
usó a este hombre llamado José, a pesar de que fue llevado, a lo mejor desde su niñez, dice la palabra del Señor, cautiverio, como esclavo, pero sin embargo estaba en los planes del Señor. Amén. Y gracias le damos al Señor porque esto que sucedió en aquellos tiempos a nosotros nos deja ejemplo para este tiempo, en el cual nosotros estamos viviendo, de que se puede, sí se puede en el Señor. Amén. Hay cosas imposibles, claro que sí, pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Los hombres pueden colocar trabas, límites. Lo hemos visto a lo mejor muchas veces en la respuesta de un médico cuando dice no hay nada que hacer, pero simplemente cuando nosotros le entregamos a Dios en oración todas nuestras necesidades, es Él el que tiene la primera y última palabra. Amén. Y qué mayor ejemplo es la que nos deja en la palabra del Señor la vida tan hermosa e historia del siervo José. Y una de las cosas que me llama mucho la atención y en la cual nosotros también tenemos que entender y ser igual a José. ¿En qué parte? En la que José, cada vez que Dios le ponía en un lugar, hallaba gracia sobre aquellos hombres que estaban a cargo de él. Y a través de eso Dios lo bendecía, porque como hallaba gracia, los mismos hombres encontraban que él era el hombre, entre comillas, adecuado para ciertos oficios, en la cual le mandaban a hacer y lo hacía algo sobrenatural, como lo dice la palabra del Señor. Porque sin embargo llegó a la casa de Potifar, dice la Escritura, y al llegar ahí vio lo que tenía José, este varón egipcio, alguien que era de afuera, alguien que era apartado, alguien que no conocía nada de los, a lo mejor de estos hombres, de la vida de José y su familia. Pero sin embargo, cuando vio que había uno llamado José, a pesar de cómo lo había recibido, independientemente de eso, vio que había algo diferente en José. Si lo pudiéramos llevar al tiempo de hoy, la gente con la cual nosotros nos codiamos en el trabajo, en la vida, en lo general, ¿cuántos a lo mejor pueden decir de nosotros, en nosotros hay algo especial? ¿Cierto? Nos hemos encontrado en distintas situaciones donde nos dicen a nosotros, pero tú habláis diferente, tú conversáis diferente, tú explicáis diferente, tú eres diferente, tú no piensas como los demás. ¿Y es por qué? Porque nosotros cada vez que estamos en un lugar somos de bendición. Amén. Y marcamos la diferencia. Amén. Y qué hermoso es marcar la diferencia como hijos del Señor. Amén. Por eso le vuelvo a repetir, esta historia pasó pero hace mucho tiempo atrás, pero sigue presente hoy día en nuestras vidas para poder ser reflejo de lo que un día Dios bendijo a José, como lo bendijo también nos puede bendecir a nosotros, para que muchos puedan ser salvos por causa de Jesús. Qué hermosa es la palabra del Señor, que a nosotros nos enseña los pasos a seguir. El día domingo, mientras hablábamos de la palabra, una de las cosas que dijimos es que la iglesia necesita educarse, ¿no es cierto? Nosotros nos podemos gozar, como siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir, en decir aleluya, gloria a Dios. Y eso es hermoso porque nos llenamos de la presencia del Señor. Pero la iglesia muchas veces carece de la enseñanza bíblica de la palabra del Señor. Y es por eso que tenemos que educar, hacer el hábito a los hermanos, que tienen que gozarse en medio de la reunión. Tienen que deleitarse en medio de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque es la oportunidad donde Dios comienza a derramar de su presencia. Si bien la Escritura dice que a un corazón contrito y humillado, aquí y donde quiera que usted, Dios lo va a tocar de igual manera. Pero qué hermoso es hacerlo junto con los santos en la casa del Señor, donde todos hacemos lo mismo, ¿no es cierto? Sabemos que en el hogar muchas veces cuesta, porque a lo mejor no todos conocen al Señor. Unos sí, otros no, y muchas veces uno tiene que, entre comillas, a lo mejor estar en su habitación, en su recámara, estando haciendo una oración íntima delante de la presencia del Señor. No obstante, así en una casa donde todos conocemos la presencia del Señor y podemos vivir en la gloria de Dios, si lo pudiéramos decir de esa forma, dentro del hogar. Entonces, dice la palabra del Señor que José fue llevado delante de Potifar, eunuco del faraón, o sea, era prácticamente, entre comillas, el que seguía a bordo del faraón. Y dice, de la guardia, varón de egipcio, de mano de los ismaelitas, porque recordemos que José fue llevado, dice la palabra del Señor, a Egipto. ¿Por qué? Porque sus hermanos de sangre, lo vendieron, lo entregaron. Y de hecho, unos capítulos anteriores dice la palabra del Señor que quisieron e incluso matarlo.
Así es. ¿Hasta qué punto puede llegar la posición de un hombre, la posición de una familia, cuando encontramos sobre todo la envidia? Cuando encontramos esto que a lo mejor es muy sigiloso, pero sin embargo hace tanto daño y llega a la familia y se destruyen por este punto llamado envidia. Y fue así donde los hermanos tenían envidia de José. ¿Por qué? Porque José era, si lo pudiéramos decir de esta forma, bonito en las cosas del Señor. Era hermoso, era agradable en las cosas del Señor. Dios tenía un plan para José. A lo mejor, mire, ¿sabe? Una de las cosas que me hace mucho movimiento a mí la vida de José es que a lo mejor él no se merecía que fuera desde pequeño, desde su juventud, llevado de esa forma, menospreciado por sus hermanos, vendidos por sus hermanos, y a lo mejor sufrir desde su juventud, llegar a cierto lugar como esclavo al servicio de los egipcios. A lo mejor no era necesario o no era justo para José. Pero sin embargo Dios tenía un hermoso plan para José. Para que el día de mañana pudiera dar alimento a su padre, a su familia, y formara el pueblo de Israel, formara el grupo de Israel donde iban a ser grandemente bendecidos. ¿Dónde? Ahí mismo. Aleluya, Donde Señor. fue llevado José. Amén. Pero sin embargo en todo había un plan de Dios. Amén. Muchas veces yo discrepo, esa es la palabra, con algunos que a lo mejor me pueden decir a mí, ¿sabes? Yo me quiero meter en la política porque sé que el Señor me puede bendecir. Y muchos toman este texto donde José y Daniel fueron llevados, obviamente, entre comillas, si lo pudiéramos decir así, uno que lo ve y lo va leyendo, escrituralmente, entre comillas, a la política de esos tiempos, ¿ya? Pero sin embargo, cuando nosotros vemos la palabra del Señor, ninguno de ellos fue llevado porque ellos quisieron hacerlo, sino que fueron llevados, uno por la cautividad y otro porque lo entregaron. Y Dios los bendijo en ese momento para salvar a su pueblo, y otro para que hicieran muchos milagros dentro de aquel lugar. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿puede el hombre juntar con el cristiano, puede juntarse con la política? Yo digo un rotundo no, porque no se puede. Usted sabe que esto es sucio, ¿no es cierto? Entonces, por más que usted a lo mejor insiste y diga, no, yo voy a estudiar y todo lo demás, bueno, yo lo voy a poder respetar y decirle, haga lo que usted estime conveniente. Pero la palabra del Señor me dice que no. Me dice que son jóvenes puestos, como en el caso de José y en el caso de Daniel, jóvenes especiales, llevados de una forma diferente a lugares especiales. Y en la cual nosotros en este tiempo no hemos sufrido para ser llevados y predicar a ciertos lugares. No lo hemos sufrido. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros estudiamos para llegar a cierto lugar que es muy diferente. Pero en cambio en ello se vio la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque tuvieron que padecer, tuvieron que llorar. Muchas veces a lo mejor miraron para atrás, en el caso de José a lo mejor miró a su familia, extrañaba a su padre, extrañaba a su familia, a su hermano, pero sin embargo fue vendido por sus hermanos. Sufrió, tuvo que padecer. En el mismo caso de Daniel también tuvieron que sufrir, tuvieron que padecer, para que después Dios los pudiera también bendecir en aquel lugar y caer en gracia juntos con esos hombres. Amén. Y qué hermoso, amados hermanos, es que nosotros caigamos en gracia Amén. con aquellos que no conocen la palabra del Amén, Señor. amén. ¿Cierto? Y es hermoso porque, ¿sabe? Es la oportunidad que nosotros tenemos para anunciar el Evangelio. Amén. ¿Cuánta oportunidad se nos ha presentado en nuestra vida? Amén. A usted, a mí, en el trabajo, en la calle, en el colegio, de hablar de la palabra del Señor. Y no lo hemos hecho. Que el Señor nos ayude porque Amén. necesitamos Así es. hablar de la palabra del Señor. Hoy día hay miles de formas de poder hacerlo. Así es. Pero lo importante es que nosotros tengamos esa capacidad de poder lograr y hacerlo y predicar la palabra del Señor a aquellos que lo necesitan. La palabra dice que ella no vuelve vacía. Por lo tanto, algo va a quedar en el corazón de los que escuchan la palabra del Señor. ¿Entiende? Entonces por eso dice la palabra del Señor que José fue llevado ¿dónde? A Potifar. Pero dice, más el Señor fue con José. Amén. ¿El Señor ha sido con usted? Amén. No podemos negar la mano del Señor. Señor. Hemos sido más que bendecidos. Por lo tanto, Amén. Dios ha sido con nosotros como lo fue con José en aquel tiempo. Y fue varón
prosperado. ¿Se da cuenta? Cuando nos involucramos en las cosas del Señor, no nos preocupamos de lo que nos falta. No tenemos a lo mejor un interés mayor de decir, hoy me falta esto, me falta lo otro, porque sabemos que mientras estemos adorando y glorificando el nombre de Jesús, Gracias, lo demás va a venir añadido a nuestra vida. Amén. Así es mi Dios. Y qué hermoso es no perseguir la bendición, sino que las bendiciones nos persiguen a nosotros. Qué hermoso es eso, amados hermanos. Pero eso sucede cuando nosotros nos despojamos de una u otra forma de esta vida terrenal. A pesar de lo que podamos estar viviendo, sufriendo o pasando en aquel momento. Pero sin embargo, cuando nosotros descansamos en el Señor, creemos que Dios toma el control de nuestras situaciones, cualquiera sean llamadas. Y qué hermoso es vivir en esa nube tan hermosa, donde a lo mejor pudiera haber estado llorando o sufriendo, pero sin embargo Dios me consuela y me da aliento. Y como dice la palabra del Señor, cambia mi lamento, como he llegado a lo mejor triste, angustiado, pero lo cambia en gozo, lo cambia en alegría, lo cambia en baile, porque así lo dice la palabra del Señor. ¿Se ha dado cuenta cuántas veces nosotros hemos llegado así? ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene misericordia de nosotros y nos toca. ¿Sabe por qué nos toca? Porque nos humillamos, quebrantamos nuestro corazón y a pesar de que por muy grande que sea, reconozco que Él tiene el control. Amén. Y al reconocer que Él tiene el control, vivo el Evangelio. Amén. Vivo la palabra del Señor. Y soy más que bendecido como lo fue José. A pesar de lo que vivió, a pesar de lo que sufrió, yo también soy prosperado. ¿Por qué? Porque Dios me ama. Amén. Y si en este tiempo estoy viviendo en un tiempo de gracia, ha sido por su misericordia. Entonces dice la palabra del Señor que José es un varón prosperado. Y estaba en la casa de su señor el egipcio. Y vio, y esto es lo interesante de todo esto, que cuando nosotros vamos a cierto lugar, el lugar es bendecido. Amén. Porque nosotros somos de bendición. Amén. Y tenemos que creerlo así. Que somos de bendición. Por más que a lo mejor sea alguien a lo mejor que pueda pasar desapercibido, que nadie a lo mejor sepa quiénes somos, pero sí nosotros tenemos que creer que somos de bendición. Amén. La misma escritura dice, creer lo que no es como si fuera. Amén. Como si fuera real. Aleluya. La palabra del Señor nos avala. No le podemos ver, pero tengo que sentirlo. Pero si yo no hago nada por sentirle, jamás voy a sentir nada. Entonces, tengo que creer que Dios existe. Y Él se hace presente en espíritu y en verdad. Sí, es tan bonita la palabra del Señor que dice, ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por el poder de Él. Aleluya, Señor. A lo mejor nosotros esperamos ver un milagro. Qué rico sería ver un milagro y todo lo demás. Es hermoso. Pero mire la calle. Y mire cómo se mueve esa hoja. Y gócese simplemente porque ahí está el poder de Dios. Y es hermoso eso. Saber que a lo mejor en los detalles tan insignificantes que el mundo no le toma valor, nosotros le tomamos valor. Porque sabemos que Dios está ahí. Amén. Hay una alabanza que dice, Dios está en un niño de la calle. ¿Sí o no? Muy hermosa. Qué hermoso es eso. Saber que Dios está ahí y nosotros también tenemos que estar presentes. ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio de una o de otra forma, pero anunciarlo. Entonces dice la palabra del Señor, versículo 3. Y vio su Señor, hablando de Potifar, que Dios era con José. Qué hermoso es que un impío, digámoslo de esa forma, alguien que no quiere de las cosas del Señor y no conoce de las cosas del Señor y rechaza las cosas del Señor, vea que somos más que bendecidos a través de Dios. Y por nosotros es prosperado todo negocio. No puede haber un negocio o no puede haber algo que usted tenga emprendimiento que no prospere siendo un hijo del Señor. Tiene que prosperar. Y aún en su trabajo, por mucho que el hombre sea ateo y todo lo demás, usted es de bendición y ese lugar va a ser prosperado por causa de usted. Amén. Señor. De usted. Gracias, Jesús. Aleluya. En el año pasado, no, en este año sí. En este año tuve la oportunidad
de conocer a una pareja donde me consultaron por trabajo que yo hago de mueble. Y sin embargo, cuando concretamos hacer algo, porque ellos trabajaban para constructora y todo lo demás. Entonces, y es muy difícil para que usted vea un poco el rubro, entrar uno solo porque piden una cantidad de papeles, hasta el carnet de la abuelita, si pudiéramos decirlo así, para poder entrar a una constructora por todos los resguardos que hay, papeles de seguridad. Entonces, a través de ellos pudimos entrar y ellos tenían todos los papeles y se hizo el trabajo. Pero sin embargo, fui conociendo a esta familia en el camino y llegó un momento en que no los conocía más allá. Pero sin embargo, todos los días hablábamos. ¿Por qué? Porque ellos me decían, Alberto, ¿sabe? Nos llegó una cotización, un presupuesto para poder hacer una cotización de tantos muebles. Y después la chica me decía, ¿sabe? Pero no sé, ¿quién le dio nuestros datos? Ya pues, coticémoslo, listo, se lanzó. Y a la semana siguiente, Alberto, ¿sabe que nos llegó otra cotización para hacer tantos muebles? Y no sé quién les dio el dato. Ya, pues no importa, hagámoslo, listo. Y así llegaron como de 5 a 10 cotizaciones. Y ellos decían, pero no sé quién les dio el dato. Y en cada situación que ellos me decían, no sé quién les dio el dato, yo les decía, mire para arriba. Hay uno que conoce todas las cosas. Amén. Hay uno que sabe todas las cosas. Y por causa, a lo mejor, sin jactarse, por causa de mí, que en este caso era el que conoce al Señor, ellos también eran bendecidos. Amén. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta usted? Usted es de bendición. Todos somos de bendición. Amén. Cuando hacemos las cosas bien delante del Señor, e incluso los que están afuera ven como agrado. ¿Por qué? Porque caemos en gracia. Muchas veces decimos, no, yo no le quiero hablar al vecino porque el vecino, no sé, hasta el gato vuela, por decir un ejemplo, cuando se enoja. Pero sin embargo, usted cuando dice, ya voy a ir en el nombre del Señor Jesús, como un personaje a pedirle una tacita de azúcar. Pero esa tacita de azúcar que le pide, lo pide con tanto amor a lo mejor, o simplemente le dice, muy buenos días vecino, pero ese buen día lo hace con tanto amor que usted cae en gracia de aquella persona que a lo mejor en algún momento usted dice, no, pero ¿cómo le voy a saludar? Capaz que me llega hasta a mí. Pero sin embargo cae en gracia. Así es. ¿Por qué? Porque usted lleva el poder de Dios en su vida. Y usted y yo somos diferentes en esta tierra. Por eso dice la palabra del Señor que somos dos cosas importantes en esta tierra que no puede pasar por alto. Luz y sal. Luz y sal. Y la luz y sal tienen que marcar diferencia en esta tierra. Amén. Así es mi Dios. ¿Usted ha marcado la diferencia? Amén. Y si no la ha marcado, márquela. Nadie le está diciendo, ¿por qué no lo ha hecho? Márquela. Simplemente es eso. Márquela y haga hacer obra la palabra del Señor en su vida y en la vida de los que lo necesitan. Amén. Porque necesitamos marcar una diferencia, porque queda muy poco tiempo, amados hermanos. La puerta se está cerrando. La puerta se está cerrando. Y mientras más estrecha está, más difícil. Pero más bendición vamos a tener porque vamos a predicar a muchos. Para que muchos lleguen. ¿Sabe por qué? Porque ese ejemplo que pasó con José pasa en este tiempo. Amén. Caemos en gracia. Como José fue prosperado, yo también soy prosperado. Como José cayó en gracia, yo también caigo en gracia. Como José fue bendecido a través del lugar y el campo y el ganado y todos sus bienes de Potifar fueron bendecidos, yo soy de bendición para mi jefe, aunque sea impío, pero soy bendición. Porque soy un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos se sienten hijos? El 3 dice, y todo lo que él hacía, hablando de José, lo hacía prosperar en su mano. ¿Sabe que la historia de José es tan hermosa? Justamente nosotros estamos hablando de la historia de José, pero con una familia, que es la familia de nuestra hermana Adela, y hemos visto unos puntos tan importantes donde ha caído en gracia e incluso en la cárcel, dice la palabra del Señor. Amén. Por cosas injustas fue llevado a la cárcel, pero sin embargo
lo hermoso que dice la palabra del Señor, el jefe de los de la cárcel halló gracia en los ojos de José, porque vio que era diferente, a pesar de que lo estaban notando como culpable, pero vio que era diferente. ¿Y qué es lo que hace el jefe de la cárcel? Lo deja a cargo, cosa que él después no se preocupaba, solamente le pedía la cuenta a José. ¿Se da cuenta? Porque caemos en gracia simplemente delante de los ojos primeramente de Dios y delante de los hombres. Y la misma palabra del Señor nos dice que tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos todos nosotros, los que somos hijos del Señor, porque también la Escritura nos dice que somos carta leída. Carta leída. Está bien, muchas veces a lo mejor los hombres nos van a apuntar. Los hombres van a pensar que somos de igual a igual. Pero muchas veces nuestras actitudes tienen que cambiar. Nuestra forma de responder, aunque nosotros queramos responderle muchas veces con... ¿No es cierto, hermana Elizabeth? En nombre de Jesús, vamos. Pero no podemos. No podemos. Si la misma palabra nos dice, ama a tu enemigo. No le dice, pégale a tu enemigo. Entonces, ¿cómo? Yo sé que cuesta. Yo sé que es difícil. Pero tenemos que lograrlo. Tenemos que lograr hacerlo. Porque si no logramos hacerlo, mejor le sacamos la hoja a la Biblia y no lo hacemos y lo omitimos. Pero si lo podemos hacer, gloria a Dios. ¿Y saben que se nos presenta la oportunidad para poder hacerlo? Se nos presenta la oportunidad. Por más que no queramos, por más que no queremos juntarnos con cierta persona, se nos presenta la oportunidad de una u otra forma, se nos cruza y tenemos que cruzar la palabra. ¿Sí o sí? Porque nosotros tenemos que marcar la diferencia. Queramos o no queramos, en el Señor sí tenemos que marcar la diferencia. Si yo no empiezo con el hola, tengo que saber empezarlo. ¿Entiendes? Cueste lo que me cueste. Entonces, por eso dice la palabra del Señor que somos carta leída. Donde quiera que vayamos, todo lo que hagamos, ¿vamos a ser prosperados? Claro que sí. Pero también el enemigo, dice la palabra del Señor, anda buscando a quien devorar. Amén. Por lo tanto, a nosotros, a la familia de la fe, nos va a hacer muchas cosas para que pasemos rabia, para que nos enojemos, para que nos enemistemos, para que tiremos todo por la borda. Porque eso es lo que busca el enemigo. Que siempre estemos en lucha, los unos con los otros. Pero sin embargo, cuando nosotros no le hacemos caso al enemigo, él tiene que saber huir. Por eso dice la palabra del Señor, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Resístalo. Para que la tentación tampoco venga, porque dice la palabra del Señor, junto con ella viene la salida. Nunca podemos decir, oh, fui tentado y caí y no puedo hacer nada más. No, dice la palabra del Señor que viene de la mano la salida. ¿No es cierto? Ninguno de nosotros podemos decir que estamos faltos. Todos somos pecadores. Absolutamente todos. Todos. No podemos decir, usted es más pecador que yo. No. Todos somos pecadores. Pero sin embargo, la gran diferencia que nosotros marcamos con los de afuera y con los que estamos aquí adentro es que nosotros nos humillamos delante de la presencia del Señor. Y Él sí perdona nuestros pecados. ¿Por qué? Porque fuimos lavados en esa sangre preciosa. Y llevó todas nuestras faltas, llevó todos nuestros pecados. Versículo 4 dice, así halló José gracia en sus ojos. Así que no es cierto? Porque José tenía todo, le quedó todo a su servicio. Imagínense, un extraño que fue comprado, llegado como esclavo a cierto lugar. Era para que lo tuvieran toda su vida de esclavo y a lo mejor pisoteaban con él. Pero sin embargo, él sobresalía. Y nosotros los hijos del Señor tenemos que sobresalir. No tenemos que estar marcando el paso. No tenemos que simplemente en el colegio pasar solamente de 4 en 4. Tenemos que sacarnos los 7. Amén. Tenemos que sacarnos los 7. Porque somos hijos del Señor. ¿Me entienden? Cueste lo que cueste, estudiemos. Y pidámosle al Señor que nos abra el entendimiento para poder comprender toda materia de lo que nos entregan acá en esta tierra, porque tenemos que marcar la diferencia. El día, en una oportunidad, esto lo conté en la iglesia ya, lo cuento acá. Había una... al lado de la iglesia se ganó una peluquería.
De hecho, estuvo primero en la peluquería y después llegamos nosotros. Con el tiempo, obviamente se retiraron, se fueron a otro lado para arrendar. Pero sin embargo, nos hicimos amigos con los chicos que estaban ahí. Y la chica se hizo amiga, obviamente, con mi señora y le decía, cuando se juntaban, le decía, Carolina, ¿sabes? Yo necesito hacerte una pregunta. ¿Sabes? Yo puedo conversar contigo. Yo sé que tú eres cristiana porque tenemos la iglesia y todo lo demás se nota a la vista. Pero le decía, yo puedo conversar contigo porque tú eres diferente. Tú no estás ahí con la Biblia debajo del brazo diciéndome que el Señor me ama y todo lo demás. A pesar de todo lo que hemos conversado, yo siento que tú me estás diciendo de una u otra forma que Dios está en todos lados y que tengo que creer en Dios. Amén. Pero sin embargo, tú me hablas diferente, me dice. Tú eres diferente. Entonces, y eso es, amados hermanos. Así es. Y él decía, ustedes es como extraño esto. Le decía, ustedes son como extraños, ¿por qué? Porque yo con ustedes puedo reírme, con ustedes puedo conversar y con ustedes incluso puedo hasta llorar. Porque ustedes son diferentes. Y sé que si algún día tengo que pedirle un consejo, voy a venir a golpear la puerta de su casa para pedirle un consejo especialmente a ustedes. Porque son diferentes. Y de eso se trata el Evangelio. Amén. Que seamos diferentes. Que no simplemente seamos el hecho de ser hermano o hermana y que siempre andemos demostrando con la Biblia debajo del brazo, con la corbata y todo lo demás, cuando nuestro corazón está terco. Aleluya. Ayúdanos. Está bruto, si lo pudiéramos decir así, y que en vez de llamar a las almas, la echamos. Así es. Amén. Con cuántas cosas terrenales que el hombre coloca límite y todo lo demás, cuando el Señor dice, tengo misericordia. Así es. Un gran ejemplo que yo siempre tomo es aquella mujer y le dice, ¿dónde están los que te persiguen? Nadie fue capaz de tirar la primera piedra para matar a esa mujer. Sin embargo, todos, absolutamente todos, tuvieron que abandonar esa piedra. Vete y no peques mal. Aleluya. Entonces, cuando nosotros creemos en Dios, obviamente somos administrados, somos enseñados, somos educados a través de la palabra del Señor en la iglesia y todo lo que tenemos que proceder en sí en la Escritura. Pero sin embargo es un estilo de vida que yo comienzo a tomar diferente, para vivir diferente, para caminar diferente y actuar diferente y hablar diferente. Porque Dios me va a usar de esa forma. Y me va a usar grandemente. Y no nos preocupemos a lo mejor que nuestras iglesias muchas veces a lo mejor no tienen un grupo grande de gente y todo lo demás. La misma palabra nos dice que estos poquitos dice. ¿Por qué nos dice estos poquitos? Porque en estos poquitos hay amor, en estos poquitos hay sabiduría, en estos poquitos está el gozo de la salvación. Amén. Y en estos poquitos Dios lo usa poderosamente. Amén. La misma palabra dice, estos poquitos trastornarán el mundo. Si José trastornó la vida de Potifar y del carcelero, y no solamente de ellos, sino que de todo egipcio, porque lo pusieron después a segundo bordo, por la misericordia de Dios, es porque Dios permitió que él trastornara en su presencia, porque él adoraba a Dios, Amén. a todo el mundo con la palabra del Señor. Gloria a su nombre. Entonces, en lo poquito, Dios te va a bendecir sobre mucho. En lo poquito. En el poquito esfuerzo que tú des, a lo mejor una hora, por decir un ejemplo, pero con ese esfuerzo de una hora que lo des al máximo, Dios te va a bendecir. Aleluya. Muchas veces podemos hacer una oración y estar en una oración ahí de media hora, que lo único que nos va a dar es sueño, si no estamos en la presencia del Señor. Así es. Amén. Pero una oración a lo mejor de 5 o 10 minutos, bien hecha, vamos a entrar al lugar santísimo. Aleluya, Señor. Y cuando estemos ahí, no nos vamos a dar ni cuenta. Ha pasado una hora y ni siquiera me he dado cuenta que he estado en la presencia del Señor. Entonces, amados hermanos, nuestra posición tiene que cambiar. ¿Somos hijos del Rey? Claro que somos hijos del Rey. Pero Dios quiere que también seamos diferentes. Primero, personalmente. Segundo, con nuestra familia. Muchas veces tenemos muchas dificultades dentro del hogar. ¿Quién no los tiene? Todos los tenemos, uno más que otro, pero sin embargo hay dificultades. Pero muchas veces, como verdaderos hijos del Señor, muchas veces vamos a callar,
para mantener la paz, y en su momento Dios dará la calma y la justa respuesta si yo estoy en lo correcto. ¿Me entiendes? Pero muchas veces si yo llego y solamente ataco o simplemente verbalmente tenemos una discusión, no vamos a llegar a ningún punto, a ningún lado. Y lo único que vamos a hacer es destruir el hogar. Y lo que el Señor nos manda es mantener la familia, a mantener el núcleo familiar, para poder decirle a los demás que no quieren agradar a Dios: ustedes hagan lo que ustedes estimen conveniente, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Pero para que uno pueda decir yo y mi casa serviremos al Señor, yo también tengo que poner de mi parte en el hogar. En el hogar. No es porque muchas veces en la antigüedad se veía mucho esto, en los viejos tiempos, todos los tiempos van cambiando, pero sin embargo, antes el hombre, la mujer prácticamente era como una empleada, si lo pudiéramos decir de esa forma. Así es. Pero sin embargo, cuando vamos conociendo las cosas del Señor, la palabra nos enseña que tenemos que amar a nuestros esposos, a nuestras esposas, ¿no es cierto? Amén. Y sin embargo todas las cosas se comparten. Una de las cosas que a mí me dijeron en su momento cuando iba a contraer matrimonio: ¿para qué te vas a casar? Si yo cuando me casé no tenía quien me planchara ni me cocinara. Entonces, duras palabras. Entonces, yo no busqué una empleada. Entonces, amados hermanos, si somos hijos del Señor, ya nuestra forma de hablar tiene que cambiar. Amén. Y yo también me puedo mojar las manitos para lavar los platos. ¿Me entiendes? Yo también puedo pescar la plancha y planchar. Amén. Amén. Yo, el día que nos conocimos con Carolina, yo le dije: no te preocupes por mí, porque yo hasta la máquina de coser sabía usar. Ya, yo de cabro chico, me dijo un personaje, sé cocinar, no tengo problema. Yo de hambre le dije: no voy a morir. Entonces, sin embargo, hay matrimonios antiguos muchas veces que siguen un proceso, bien por ellos, por la sumisión y todo lo demás, pero cuando se pasa ese límite, es terrible en el hogar, Así es. porque los problemas son tremendos. Pero sin embargo, necesitamos enfocarnos en la palabra del Señor para que el Señor también nos administre. Yo siempre he dicho, y aquel que nos pregunte, ¿en la palabra hay respuesta para los matrimonios? Claro que hay respuesta para los matrimonios. ¿En la palabra hay respuesta para los jóvenes? Claro que hay respuesta para los Amén, jóvenes. amén. ¿En la palabra hay respuesta para el amor? Claro que hay respuesta para el amor. Así como José fue bendecido en todo vamos a ser bendecidos. No solamente para hablarle a otro, sino que en nuestro hogar, porque de ahí parte todo, en nuestro hogar. No diciendo así: cierro la puerta de mi hogar y no, que ustedes hagan lo que quieran. No, en mi hogar parte la bendición. Amén. Amén. Señor Jesús. Y yo ya llego con bendición a la casa del Señor. Amén. Dios ya conoce toda nuestra necesidad. Así es. Amén. ¿Usted quiere seguir en esta bendición en la cual el Señor le ha seguido dando hasta el día de hoy? Amén. 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 Señor Jesús. Entonces no fallemos. Amén. No fallemos delante de la presencia del Señor. Amén. Señor, ayúdame. Gracias, Señor Jesús. Todos fallamos. Pero también todos podemos doblar rodillas y decirle: Señor, ya no quiero fallarte. Así es verdad. Hay una alabanza que dice: sé que estás aquí aunque no te siento. ¿No es cierto? Verdad. Aunque no vea salida, sé que tú me sostienes. Porque he visto tu mano, tu fuerza y tu poder sobre mi vida. A lo mejor no te puedo sentir, Señor. Por distintas situaciones en un momento, cuando hay problemas, circunstancias, es como que la presencia no estuviera ahí. Y cuesta sentir la presencia del Señor. Pero sin embargo, Dios está ahí. Amén. Señor Jesús. Dios nunca se ha alejado. Él está ahí presente. La misma palabra lo dice, incluso tenemos una multitud de testigos de ángeles presentes. Así es. Y Él está presente. Verdad. Pero en medio de ese compungimiento, o en medio de esa soledad muchas veces, en medio de tantas situaciones que vivimos en el hogar,
creemos que Dios nos va a consolar. Amén. Saldremos airosos en todo. Amén. Saldremos más que victoriosos. Aleluya. Jesús. Cueste lo que cueste, amados. Así es. ¿Y sabe por qué tomó este tema? Porque José sufre. José lloró. Amén. José a lo mejor no lo dice la palabra del Señor, pero como terrenalmente a lo mejor dijo, ¿por qué vivo? ¿Por qué mi propia carne me vendió? Y qué triste, amados hermanos, que uno de nuestros hermanos carnales hable mal de nosotros. ¿No es cierto? Algo simple. A él lo vendieron. Así Gloria a es. su nombre. Imagínense. Un ejemplo, mi madre en el sur tiene terreno. Tiene como 3 hectáreas. Pero sin embargo son 7 hermanos, si es que no me equivoco. 5 varones, 2 mujeres. Ellos no, pues ellos los 5 varones hicieron los papeles y desconocieron a las 2 hermanas. Nunca la ingresaron en los papeles originales de la tierra. Entonces, entre comillas, tenemos terreno. Porque ellas no figuran como existentes. ¿Por qué? Porque si quisieron simplemente adueñar de los terrenos solamente los varones. Entonces, ¿se da cuenta cómo es el mundo? Y a lo mejor, si fuéramos nosotros sin la presencia del Señor, lloraríamos y pelearíamos, pero si son terrenos, mi tierra y todo lo demás. Dios, tú tienes el control de todo. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor Jesús. Y todo lo que el hombre haga daño en esta tierra, dice la palabra del Señor que hay un ay para aquellos que le hacen a uno de mis pequeños. Sí, Señor. Y usted y yo somos los pequeños. Aleluya. Amén. Sí, Entonces, Señor. ¿por qué nos preocupamos más allá? Preocúpate lo justo y necesario. Amén. Y preocupémonos de adorar nomás, Señor. de buscar la presencia. Amén. Sí, verdad. Sí, Señor. Vuelvo a repetir y con esto termino. José a lo mejor lloró. José a lo mejor pataleó en su momento y no entendió. Y pidió a lo mejor muchas veces en oración y a lo mejor no tuvo respuesta. Pero dado a su insistencia, dado a que fue creciendo en Egipto, dado a que fue siendo conocido en Egipto, vio con el tiempo que para Dios había un propósito en él. Aunque él tuvo que sufrir. A lo mejor no entendemos muchas veces, yo lo dije una vez, no entendemos muchas veces por qué nos enfermamos y llegamos a los hospitales. ¿Y sabe por qué? Y allá nos sanamos. ¿Sabe por qué? Porque allá vamos a predicar el Evangelio a todos los que están ahí sentados o en las camillas. Así es. Y muchas veces después que predicamos, nuestros exámenes salen todos buenos para casa. Aleluya. Amén. Y no entendemos por qué fuimos enfermos allá po, y quedamos hospitalizados. Es porque había un propósito en Dios. Amén. Amén. Ya. Sí, ¿Se Señor da cuenta? Jesús. Sí. Y con eso siempre termino. Con eso termino. Sí, ¿sabe lo que cuando uno se mete en la palabra del Señor es bonito, rico? Sí, yo siempre he dicho, a ver, Jesús está ahí, la presencia del Señor está ahí. Y para nosotros sería rico y bonito caminar a la presencia del Señor. ¿No es cierto? Y a todos nos gustaría, y de hecho, es rico hacerlo. Pero sin embargo, Él quiere que nosotros vayamos pasando los valles. En medio de esto, nos vayamos cruzando por aquí. Porque en esto vamos aprendiendo. En esto nos vamos moviendo. ¿Me entiendes? Vamos pasando por aquí en medio de otra roca, en medio de otra piedra. Pero el blanco está ahí. Para aquel que pasa derecho, muchas veces no le toma valor al Evangelio. No le toma valor a las cosas del Señor. Pero en cambio cuando usted pasa esos desiertos como lo predicamos la otra vez, hay valor en la palabra del Señor. Amén. Amén. Sí, Jesús. Hay valor en las cosas del Señor. Así es, mi Señor. Y de eso se trata el Evangelio. Vivir. Sigamos viviéndolo, amados. Amén. Póngase en pie. Aleluya. Gloria. Una de las cosas que no quisiéramos vivir es la de tener necesidad en esta tierra, ¿no es cierto? Y tener suplido todo lo que a lo mejor nos pueda faltar en nuestra vida, la vida de nuestras esposas, nuestra familia y nuestros hijos. Pero sin embargo, muchas veces la vida
si lo pudiéramos decir de esta forma, se encarga de azotarnos. Los días se encargan muchas veces de opacarnos. Y muchas veces no nos levantamos como debiéramos levantarnos todos los días. Hay días que no queremos hacer simplemente nada. Pero que el Señor en esta noche pueda cambiar nuestra posición y nuestra forma de pensar delante de su presencia. Porque si el sol, dice la Escritura, sale para justos y pecadores, yo me tengo que gozar porque me dio vida. Primero, para agradecerle, para adorarle y para glorificar su nombre con toda mi fuerza. Y segundo, porque sé que Dios me va a poner en el camino la necesidad de alguien y tengo que estar preparado. No puedo decir cuando llegue la necesidad, decir, chuta, no estoy preparado. ¿Qué le puedo decir? O simplemente de a poquito me salgo y me hago a un lado para no ser visto. Dios siempre nos coloca a alguien con necesidad. Y quiera o no quiera usted es un hijo del Señor. Amén. Tiene que estar preparado. Amén. Y a lo mejor usted me va a decir, ¿pero qué voy a decir? No se preocupe. Dios colocará lo necesario en sus labios. Usted ni siquiera se va a dar cuenta. Lo único que va a hacer después es gozarse. ¿Por qué? Porque va a ver que va a estar destellando a través de usted un transportador de la palabra del Señor para que otro tenga vida y crea en eso. Gracias, Jesús. Hemos faltado delante de la presencia del Señor, todos. Amén. Y hemos quedado al debe, ¿no es cierto? Pidámosle perdón en esta noche al Señor en medio de la oración. Digámosle, Señor, te pedimos perdón, Padre amado, porque muchas veces te hemos fallado. Muchas veces no hemos sido consecuentes con nuestras propias palabras. Hemos prometido tantas cosas delante de tu presencia y muchas veces mis fuerzas no me acompañan. Porque los problemas, las circunstancias que puedan estar sacudiendo mi familia, muchas veces es mayor que tú. Pero ayúdame en esta noche a poder reconocer que tú eres mayor que mis problemas, que tú eres mayor que mis circunstancias, Padre. Y que si hasta aquí me has tenido en pie, es porque también, Dios mío, he tenido la valentía de orar delante de tu presencia y tú me has dado el control de la situación. Y yo te adoro en este día, porque tu misericordia me alcanza todos los días de mi vida. Solamente te pido, Jesús amado, que me dé fuerza. Dale fuerza a mis hermanos, dale fuerza a mis hermanos. Cada uno de ellos lleva sus situaciones, Padre amado, que solamente tú las conoces. Pero solamente te pedimos en esta noche, danos esa fuerza como la del búfalo, que podamos recibir esa fuerza que viene de lo alto, Señor. Que veamos cosas sobrenaturales, que al momento de decaer, que al momento de echarse para atrás, tu mano poderosa no lo permita y nos haga ver cosas sobrenaturales, nos haga sentir cosas sobrenaturales, de que tú estás como poderoso gigante en medio de nosotros. Señor, ayúdanos a vivir este proceso a lo mejor de tristeza que tenemos en nuestro corazón. A lo mejor estamos pasando una pena muy grande, un problema muy grande, o a lo mejor estamos en victoria, Padre. Pero cualquiera sea la situación de cada uno de nosotros, fortalece estas rodillas, fortalece estos brazos, fortalece mi mirada hacia lo alto, donde viene mi socorro, donde viene, Señor amado, mi consuelo. Jesús, aleluya. Te adoro en espíritu de verdad, porque sé que tú responderás nuestra causa. Tú responderás a nuestra causa. Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Jesús.
Amén. La gloria para Jesús. La honra y la alabanza para mi Dios. Cantamos, hermana Elizabeth. Gracias, Señor. Amén. Gracias. Gloria a su nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay una alabanza por sol que dice grande amor. Grande amor. Profundo amor. Inmenso amor. Es de Cristo Jesús, que murió por mí. Una vez más, grande amor. Grande amor. Profundo amor. Inmenso amor. Es de Cristo Jesús, que murió. Aleluya. Por mí. Pero Él te ama. Yo sé que Él es real. Todo mi ser se llena de Él, porque profundo y sincero es su amor. Ahora puedo entender, porque Él me ama. Ahora comprendo, porque sé que Él es real. Todo mi ser se llena de Él, porque profundo y sincero es su amor. Ahora comprendo, porque sé que Él
Al nombre de Jesús, honor y gloria por los siglos de los siglos. Agradecemos a Dios por la oportunidad que hemos tenido de poder oír el consejo de Dios. Si hay algo que el mundo nos hace ver, que a veces hay cosas que no entendemos, hay cosas que no comprendemos, pero sin embargo delante de Dios Él le va dando que eso salga adelante lo que hay en nuestras vidas. José tuvo un sueño y llegó a cumplirse. Y Dios conoce que cada uno de nosotros tenemos sueños. Quizá hay metas que no se han realizado hasta este momento, pero hay un mundo el cual necesita conocer a ese Dios que nosotros servimos, y que en medio de la dificultad, en medio de la necesidad, nuestro Dios nos saca adelante. Por eso Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Vamos a recibir una bendición más al Señor, del Señor. Vamos a regresar a nuestros hogares y le vamos a pedir que Él guarde nuestra salida, así como guardó nuestra entrada. Eterno Dios y Padre celestial, damos gracias en esta hora por haber tenido la oportunidad de poder oír y recibir el consejo de su palabra. Pudimos cantar, hemos podido orar, hemos entregado las peticiones, las necesidades, oramos por aquellos que no han venido. Guárdeles, protéjales, ayúdeles, provea conforme a cada necesidad, sea usted librándoles de todo peligro y de todo mal. Señor, deseamos que al regresar a nuestros hogares, la paz de Dios vaya en nuestros corazones. Bendíganos ricamente, que podamos tener y recordar la enseñanza de esta su palabra. Gracias por esta bendición. Rogamos que usted en esta hora bendiga a su iglesia, la cual es bendecida, es prosperada a través de este nombre que es sobre todo nombre. Iglesia del Señor, reciba bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Glorificamos al Señor al nombre de Jesús.